Hola, buenos días. Soy el doctor Carlos Guzmán Taveras, médico anestesiólogo y paliativista. Trabajo aquí en el Instituto Nacional del Cáncer, en el departamento del Servicio de Paliativos y Dolor. Una unidad tremendamente importante para poder atender de manera holística a los pacientes que sufren de enfermedades neoplásicas o cancerosas. Realmente me siento orgulloso de esta invitación porque creo que mi deber o el deber de todos y en nombre del departamento es aportar a la ciudadanía, al paciente y hasta la misma clase médica cualquier información que sea valiosa con tal de ayudar de manera multilateral al manejo del dolor que no siempre está al alcance de todos los pacientes. Realmente existen programas diseñados para adecuar al personal para hacer más eficiente el tratamiento del dolor, porque debemos recordar que no basta con la presencia de un médico, debe tener con qué poder hacer las cosas, y eso incluye desde la disposición de fármaco hasta personal de apoyo como psicología o psiquiatría, porque el dolor es una percepción muy diferente de una persona a otra. No todo el mundo siente el mismo dolor, aunque algunos tengan más o menos afectación de sus órganos o de su cuerpo, aunque tengan la misma patología, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer del estómago, de próstata o del colon. Uno puede tener compromiso de la función de ese órgano de manera importante y no percibir tanto dolor. Otros pueden tener muchísimo dolor y sin embargo su órgano está funcionando de manera mucho más inadecuada. Entonces hay que ver los aspectos relacionados con la afectividad, con la depresión, con la actitud de la persona ante una situación que se le presenta, que lo primero que le produce es depresión, de solamente saber que tiene una enfermedad que puede ser terminal en su vida. Y por tanto, hay que hacer un manejo multidisciplinario. Pero ese manejo multidisciplinario no se concibe solamente en el área profesional. Debe intervenir personal administrativo, el personal dirigencial de la institución e inclusive tener extensiones en lugares donde a un paciente se le dificulta el obtener ayuda o medicamentos o comprensión de lo que le está pasando para resolver su situación de dolor, que en un momento dado puede ser tan intolerable que le puede llevar hasta la muerte por el dolor y no por la enfermedad en sí. Es por tanto sumamente importante desarrollar una cultura nacional de comprensión de estas enfermedades y principalmente del dolor por cáncer. Recordemos que el dolor no es exclusividad del cáncer. Usted puede tener distintos tipos de dolor, como es el dolor que se llama nociceptivo. Por ejemplo, a usted le da una apendicitis y usted tiene un dolor fisiológico, un dolor que orienta al profesional de la medicina sobre lo que está sucediendo. Entonces diríamos que tiene un dolor que es desde ese punto de vista útil. Pero también tenemos el dolor que se llama neuropático, que es el dolor que es porque se enferma el sistema nervioso central y entonces él mismo es capaz de producir dolor sin que haya una enfermedad aparente. También el dolor se clasifica desde el punto de vista de su duración, como dolor agudo, si tiene menos de 3 meses,
o dolor crónico si tiene más de 3 meses. Entonces ya estamos hablando de dolor nociceptivo, de dolor neuropático, de dolor agudo, de dolor crónico y el que más nos interesa en este caso, que es el dolor por cáncer, que se considera una clasificación aparte de las otras variedades que les he mencionado, y quizás es la más compleja porque puede envolver tanto dolor nociceptivo como dolor neuropático, como dolor agudo y como dolor crónico. Entonces, debemos tener algún sistema, alguna guía para reconocer cuando un paciente tiene dolor. Muchas veces un paciente en medio de su depresión no sabe explicar o no entiende que tiene dolor, y por actitudes o cambios que ve el entorno familiar o social donde vive, es que se puede llegar a la conclusión de que ese paciente sí tiene dolor. Después que comprobamos que un paciente tiene dolor, y ya sea porque él mismo lo afirme o porque el medio donde se desenvuelve lo refiere, entonces pasamos a analizar qué tipo de dolor tiene y también entonces analizar qué mecanismo es que le está produciendo ese dolor, y desde ese punto de vista entonces nosotros podemos implementar un tratamiento. El tratamiento sería la tercera etapa y el cuarto paso sería reconocer o analizar los obstáculos que se presentan en los pacientes para el tratamiento de su dolor. Los obstáculos pueden ser muchos, los obstáculos pueden ser desde religiosos hasta obstáculos por necesidades perentorias que no existen en determinados lugares, o el conocimiento o el temor para aplicar ciertas sustancias que se manejan en dolor y que muchas de ellas son controladas, y que existe el mito de que en un paciente por cáncer no se le puede dar, por ejemplo, morfina porque eso lo va a hacer adicto. Pero, ¿qué relevancia tiene en un paciente que tiene una enfermedad terminal que usted no le dé el analgésico que necesite y en la proporción que necesite, si sabemos que está siendo objeto de está sufriendo una enfermedad terminal? Y por lo tanto, lo que vale es que le quitemos el dolor. Y tratarle el dolor a un paciente es lo más humano que el médico puede hacer, tratar el dolor. El dolor es, desde el punto de vista epidemiológico, una causa no solamente del producto de una enfermedad, sino del producto de una interpretación o de una percepción que tenga acorde muchas veces al aspecto cultural del individuo enfermo, de la apreciación y de sus creencias, y a veces hasta de sus líderes religiosos. Es una serie de pasos que hacen que el tratamiento tenga que ser multidisciplinario, asimismo como no solamente sea farmacológico, puede ser fisiológico, de medidas como utilizar frío-calor, utilizar posiciones, utilizar inmovilizaciones, porque un paciente puede estar en la cama tranquilo y no tener dolor, y cuando se va a parar entonces no se puede. Si en una escala análoga o visual usted le dice al paciente en reposo del 0 al 10, ¿cuánto te duele? 0. Pero cuando lo moviliza, dice, me duele 10. Entonces ya ahí sabemos que hay una implicación funcional del paciente, y en eso se va evaluando en el índice de Karnofsky, conjuntamente con que si el paciente ha perdido el apetito, ha perdido peso, no puede dormir, tiene depresión o tiene ansiedad, producto de que no se puede incorporar a sus labores habituales, que él era el proveedor del grupo social y ahora no lo puede hacer. Y la idea es tratar de buscar por el medio que sea necesario que se pueda incorporar hasta donde sea posible a lo que sería su vida normal o habitual. Una pregunta, doctor.
Usted tocó el tema ahorita del asunto de lo de la adicción y me gustaría que abunde un poquito más porque es la inquietud día a día. Cuando lo mandamos a cuidado paliativo para manejo del dolor y le indican la morfina y le dan la primera dosis, cuando los familiares ven la reacción, a veces de alucinación o de creen que va a tener una dependencia y no le quieren aplicar. ¿Cuál sería el consejo que vuelvan, que le bajen la dosis o qué, cuál opción ellos tienen? Fíjese, es un problema cultural. La OPS desarrolló una escala de dolor, la escalera analgésica, que es la que normalmente utilizamos cuando manejamos dolor, que comenzamos con el escalón 1, que son los analgésicos débiles, el escalón 2, que ya son analgésicos más potentes, el escalón 3, donde ponemos ya opioides o morfínicos de acción intermedia, y un escalón superior, donde ya están los morfínicos más fuertes, como por ejemplo la morfina, la meperidina, el tapentadol y esas cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que como le comentaba, hay un problema desde el punto de vista cultural, porque los fármacos morfínicos han sido utilizados tradicionalmente con fines recreativos y ha sido un gran negocio a través de los años el que estos fármacos se coticen o se revendan para producir dinero, para producir plata, pero realmente desde el punto de vista médico, el uso de morfina en un paciente con cáncer se debe concientizar a la familia y al entorno de que es una necesidad y que no es nada que va a producir un adicto a la sociedad, porque lo que nosotros necesitamos desde todo punto de vista es aliviar el dolor de esa persona, y sabemos que es un problema cultural multidisciplinario que se tiene que implementar con ese paciente y con el medio familiar y el medio social, porque muchas veces es el vecino, es el líder religioso que viene y le dice: tú debes sufrir dolor porque naciste para sufrir. Y otro viene y le dice: tú no debes usar esa droga porque eso es lo que usaba el primo mío que estaba en Nueva York y eso lo mató. Entonces son distorsiones que hay que sacarle a la gente de la cabeza, porque el dolor es propio de cada quien. No todo el mundo sufre el dolor con la misma intensidad, pero lo malo y lo inhumano es permitir que un paciente sufra dolor. Y una definición que se está implementando a nivel mundial ahora en un programa de manejo esencial del dolor es definir como dolor lo que el paciente dice que le duele. O sea, puede que no sea objetivo que ese paciente o esa persona tiene razón para quejarse, pero si dice que tiene dolor, hay que investigarlo, porque el dolor, ya le dije, es un problema de afectación, es un problema emocional, o puede ser un problema por una lesión física, por un trauma, o hasta por un cáncer, o una enfermedad infecciosa, como sería una apendicitis. Todas esas cosas hay que sopesarlas y hay que ayudar en planes sociales a concientizar a la población cuando estamos ante una situación específicamente de pacientes con cáncer, porque son los que más sufren, y precisamente la mayor población que sufre de cáncer muchas veces está privada de ayuda, y por otro lado, más del 95% de los pacientes que tienen dolor por cáncer pueden ser manejados con terapias simples.
no hay que llevarlo a un resonador, meterlo en una máquina y hacerle procesos complejos. Del 95 al 96% de los pacientes se puede resolver su problema de dolor utilizando sus vías naturales de absorción, que puede ser la boca, puede ser la piel y puede ser hasta la vía rectal. Entonces, lo que nosotros debemos insistir es en la cultura de la gente de que no debe limitarse el auxilio o la ayuda con un fármaco que se considere opioide o morfínico a un paciente, porque eso le puede causar adicción. Ese es un concepto distorsionado, no voy a decir que malo, porque son problemas culturales, pero son conductas inadecuadas que le inculcan a la gente, y el que menos se entera a veces de lo que se está diciendo detrás de él es el paciente. Y usted ve que a veces viene un familiar donde usted, cuando el paciente sale, dice: doctor, eso le va a causar adicción, eso que usted le está dando es morfina, usted sabe lo que es eso. Ese después se puede volver un adicto y después puede caer hasta preso. Digo, no se preocupe, que antes de que caiga preso, lo más probable es que él va a morir. Entonces realmente no vamos a tener un adicto más. Pero si no le damos el tratamiento adecuado, sí vamos a tener un paciente con un sufrimiento mayor y una persona más sufriendo en este mundo, innecesariamente. Porque acuérdense que el organismo tiene los receptores opioides demostrados desde hace muchos años y no están de más. Las endorfinas que se liberan cuando usted hace ejercicio o cuando usted está alegre y que le permite que usted tolere, por ejemplo, un golpe, que cuando usted está leyendo y se da un golpe le duele más que cuando usted está como quien dice caliente haciendo ejercicios. Pero todo eso es producto de que nuestro organismo tiene receptores para los opioides y también tiene producción de sustancias naturales que son morfínicos y que se llaman endorfinas, precisamente para actuar en esos momentos de manera natural en las personas. De lo contrario, no hubiese el problema de que se hable de adicción o de que el morfínico es un problema. Es debido precisamente a que el organismo tiene dónde captarlo. Decía la doctora Castillo, Gloria Castillo, que con la guerra de Vietnam se demostró que la población de soldados que los hacían ir a la guerra, al campo de batalla, al frente de combate, y para estimularlos, porque ya tenían hasta las botas rotas, les daban opioides. En Asia era muy fácil conseguir hasta heroína porque ahí es que se produce, esa es la cuna. Sin embargo, cuando esa gente regresaron, la mitad se volvieron adictos y la otra mitad no, porque esos precisamente no tenían en su organismo esos receptores para captar esas sustancias. Pero a otros sí le interesaba seguirlo usando porque ya habían descubierto placer en ello. Ok, doctora, aquí hay una pregunta de Claudio Mesa. Él parece que tiene hay algo que confunde lo que es el estadio del cáncer con el dolor. Él dice: mi papá tiene cáncer de próstata con metástasis ósea y aún no tiene dolor. Comenzó su tratamiento con ácido celedrónico. ¿Puede sobrevivir más tiempo por el hecho de no tener dolor? Eso es cuestionable. Yo acabo de tener una paciente durante año y medio operada en este hospital de un cáncer gástrico invasivo que terminó con derrame en los pulmones y nunca requirió una pastillita para dolor. Pero de todas maneras, al año y medio murió. Lo que estoy insistiendo es que no necesariamente todo paciente que tiene cáncer tiene que tener dolor. Y hay otras esferas que sí se le puede tratar, y si se le trató a esa paciente, ¿qué se le trató? Bueno, la depresión, se le trató la hiporexia, que también son síntomas por todos los mediadores químicos que se liberan, que producen estado de catabolismo, estado de inanición, pero no necesariamente el paciente puede que ligue su dolor a
la duración de su enfermedad. No necesariamente tiene que ser así. Ok, hay una inquietud y es de una paciente que está tomando los medicamentos que ustedes allá en cuidado paliativo le indicaron, pero le dan estreñimiento. Entonces los dejó de tomar porque le provocaba mucho estreñimiento. Bien. Los fármacos opioides todos producen constipación, el famoso estreñimiento. Otros producen mareos a otras personas, a otros le producen náuseas y a otros vómitos. Entonces hay que usar medicamentos colaterales de ayuda. En el departamento tenemos una guía que se le entrega a los pacientes de lo que deben hacer si tienen efectos secundarios, de si tiene estreñimiento, de si tiene trastorno del sueño, de si tiene efectos de equilibrio, y en esa guía se les dice lo que pueden hacer y lo que deben hacer y qué pueden solicitar en un lugar donde no necesariamente esté el medicamento morfínico, pero sí puede haber una sustancia para ayudarle a quitar el mareo, ayudarle a quitar las náuseas y un laxante. Eso aparece en cualquier lugar, en cualquier centro médico o en cualquier farmacia. Claro, las sustancias opioides sí son las que están reguladas. La cuestión es que sí realmente producen estreñimiento y constipación. Y eso se ve en el 90% de los casos. Algunos, lo menos, se quedan de diarrea. Y utilizamos entonces el mismo opioide como antidiarreico, porque ustedes saben que existen en el mercado medicamentos que antes se llamaba Lomotil, no sé cómo se llama ahora, Imodium, y son derivados de la morfina, son derivados de opioides y se utilizan precisamente para la diarrea, porque todos ellos conducen a disminuir la actividad del intestino. El problema está en que no importa que usted tenga el cáncer o neoplasia, como se llama en términos médicos, en el cuello, en la cabeza, en un brazo, en la espalda, todo repercuten en el sistema digestivo. Hay una pregunta aquí, dice, dentro de la escala de dolor que ha establecido la OPS, como nosotros no somos profesionales de la salud, no sabemos cuando nuestro familiar alcanza un nivel mayor de dolor para así acudir al centro para que reciba su tratamiento adecuado. O sea, porque usted ha enfatizado que es algo cultural. Parece que ha habido como alguna confusión ahí. O sea, ¿cómo sé que debo llevar a mi familiar dentro de lo que es la escala del dolor para que sea atendido? Hay diversas escalas de dolor. Hay una escala visual análoga, que es la que más utilizamos, otra escala numérica. Ya lo que hemos hecho es mezclar la visual análoga con la numérica, porque es más fácil. Por ejemplo, en época de COVID, no estamos agarrando al paciente y dándole un bolígrafo. En esa raya, del 0 al 10, ponme una rayita donde está el nivel de tu dolor, sino que yo le presento los 10 dedos de la mano y digo, 1 es lo que menos te duele, 10 es el máximo dolor. Ubícate tú en cuántos dedos está tu dolor, y eso es una mezcla de la escala visual análoga con la escala numérica. Otras personas que no interpretan o porque no saben contar hasta 10, entonces está la escala de las caritas y se utiliza también en los niños, y ya eso es un poquito más complejo y así hay que presentarle la figura para que la persona señale cuál es su carita. Entonces hay una escala de 5 caritas, por ahí yo la traje, por si la quieren ustedes proyectar o ver, para que vean que la cosa sí se puede ayudar a definir en cuanto al grado de intensidad que pueda tener una persona. Las escalas son simples, o sea, en esto lo que se busca es precisamente que las cosas sean simples para que las personas lo puedan interpretar, porque ni siquiera se les obliga a que sepan leer y escribir. Claro,
Si usted es hasta ciego, usted puede contar del 1 al 10. Y si usted no puede contar o no sabe los números del 1 al 10, usted puede utilizar esta escala. Y también en los niños que todavía no saben leer y escribir, que señalen la carita a la que ellos creen que le corresponde el dolor, acorde, o lo señala un familiar acorde a la muesca que haga de las comisuras labiales hacia arriba, hacia abajo, que estén en grado inferior o que estén hacia arriba como si fuera sonrisa, o estén de manera neutral. Esto, para ese tipo de situación, es extremadamente útil y muy fácil de comprender. Lo que hay es que dedicarle un poquito de tiempo y tratar de tenerla para evaluar. Hay pacientes que por su patología a veces pierden la voz, no pueden hablar o no se pueden mover, pero usted puede ayudarlo. ¿Dónde te duele? Aquí, te duele aquí, te duele aquí. Y que con un gesto, hasta pestañas, cuando yo marque un sitio y corresponda al grado de dolor que tú tienes. Eso es sumamente sencillo y al mismo tiempo muy importante, porque ya les digo, a veces hay pacientes que sufren de dolor porque ellos no saben decir que tienen dolor, no saben cómo decirlo. Y ese es un problema. Por eso, para tratar el dolor, lo primero que hay que hacer es reconocer. Cuando usted reconoce y afirma que tiene dolor, entonces ya usted pasa al segundo paso, analizar. ¿Por qué tú tienes dolor? ¿Qué patología o qué enfermedad te está llevando a tener dolor? Ahí vienen las investigaciones médicas y en los pacientes de cáncer, pues entonces ya las cosas dependerían de la investigación que se haga de la enfermedad que pueda tener presente. Yo tengo otra pregunta por aquí. Alguien que padece de fibromialgia, está diagnosticada con fibromialgia. Ella dice que no va como mucho al doctor para eso, pero ¿qué ella puede tomar para esos constantes dolores de la fibromialgia? Bueno, lo primero es que la fibromialgia, y me perdona quien está haciendo la pregunta, está ligada a una condición afectiva muy especial. Por lo regular, la persona que sufre de fibromialgia es una persona que no duerme, es una persona ansiosa y es una persona que tiene conflictos emocionales que no ha resuelto. Y por otro lado, la fibromialgia se define como aquella persona que tiene dolor en más de 30 partes de su cuerpo en algún momento. No que tenga dolor en 30 partes de su cuerpo simultáneamente, pero sí que se haya quejado de dolor en más de 30 partes de su cuerpo. Entonces, eso define la fibromialgia. Eso por una parte. Por otro lado, como decíamos, la fibromialgia es una enfermedad crónica y de carácter afectivo que se trata más bien con antidepresivos y anticonvulsivantes. Muchos usan la gabapentina, que es un anticonvulsivante que ayuda al tratamiento del dolor, o la pregabalina, pero otros usan antidepresivos más puros, como la duloxetina, por ejemplo, que se ha demostrado hasta ahora que es la droga más efectiva para tratar la fibromialgia. Ok, doctor, aquí le dan las gracias. La persona que usted le contestó la respuesta de la escala del dolor, que le fue muy útil su respuesta, que gracias y sus felicitaciones ahí de paso. Me alegro mucho. Puede seguir, no sé si tiene algo más que agregar con relación al dolor en los niños. No sé si quiere agregar ahí algo. Con los niños es una situación especial porque la enfermedad en el niño causa mucha angustia y mucho desajuste familiar, porque el niño es un dependiente de sus padres, de sus progenitores o de quien esté a su cargo. Y por otro lado, el niño no puede valerse como el adulto para poder expresar qué le duele
y se hace un poquito más difícil la evaluación. Pero si usted liga su grado de irritabilidad a la patología que le encontraron, entonces usted se podría guiar por ahí, mirando la respuesta que tenga a ciertas drogas administradas acorde al peso y a la edad del niño. No todos los niños necesariamente gritan de dolor porque están enfermos. Yo recuerdo una vez yo en la emergencia de la clínica me llega un niño llorando de manera desproporcionada y fue muy bien vestidito porque le habían puesto ropa porque iba a un bautizo. Entonces lo llevábamos a un bautizo y el niño no paraba de gritar y le quitamos la ropa y lo examinamos, no encontrábamos nada, pero el niño seguía llorando. Alguien dice, ¿por qué no le quitan los zapatos? Le quitamos los zapatos y el niño dejó de llorar. Le quedaban apretados. La madre le había puesto los zapatos del hermano y a él no le servían. ¿Entiendes? Entonces es un poquito más de medicina exhaustiva y de observación y de pericia que desarrollan los pediatras para poder interpretar el dolor en niños. Pero hay muchas cosas relacionadas con el dolor. Por ejemplo, aquí hemos querido hace tiempo implementar, pero claro, este año ha sido una traición a la ciencia tradicional, a los planes que habíamos querido implementar, inclusive un estudio que queríamos hacer, porque hay un fármaco que se utilizaba antes como anestésico nada más, y hoy día se utiliza nada más como analgésico, que se llama la ketamina. Entonces las dosis son muchísimo menores, pero son muy eficientes, y la ketamina se está utilizando ahorita en el dolor por trauma, en el dolor postoperatorio y en la prevención de lo que se llama hiperalgesia por el uso de opioides. Porque miren ustedes qué paradójico, a una persona que se le dan dosis X de opioides, a veces desarrolla un mecanismo donde lo que se produce es más dolor en lugar de quitársele el dolor. Y eso se llama hiperalgesia por opioides. Hiper más dolor del dolor que tenía antes. Y entonces para eso utilizamos esas drogas que se llaman anticonvulsivantes como la pregabalina, pero principalmente la ketamina de manera preventiva. Aquí queríamos desarrollar un plan piloto con ketamina en los pacientes que venían con lo que se llama dolor irruptivo. El dolor irruptivo es el dolor que desarrollan los pacientes con cáncer, aunque estén siguiendo su tratamiento habitual. Muchas veces se le presenta un dolor y no se sabe por qué, pero realmente el paciente da manifestaciones de mucho dolor. Entonces, para eso se utilizan fuera de este país fármacos de absorción oral, de la mucosa oral o por la saliva, que son de efecto prácticamente inmediato, que tienen solución en 5 minutos. Pero desgraciadamente aquí no podemos darnos el lujo de tenerlo todo. Y es más, en República Dominicana tenemos más fármacos que en muchos pueblos de la región. Y por eso estamos desarrollando el estudio de ketamina, o queremos desarrollar el estudio de ketamina a baja dosis, porque eso sí lo pueden tener en los hospitales o en los centros médicos del interior del país o alejado de los hospitales, para a baja dosis, que no producen depresión respiratoria, aplicárselo al paciente en lo que lo refieren a la unidad de tratamiento del dolor. Doctor, gracias por recibirnos y aceptar nuestra invitación, pero antes de finalizar, para aquellos que se nos unieron al final, me gustaría que usted le dé un resumen de lo que usted ha tratado, bien breve, en unos cortos minutos. Manejo esencial del dolor, ¿qué hacer? Un resumen de lo que usted nos ha tratado en la tarde de hoy. Muy bien. Mi principal motivo es entender que el dolor hay que verlo como el quinto signo vital. O sea, usted no puede nada más tomarle la presión, la temperatura, el pulso al paciente. También usted tiene que investigar si el paciente tiene dolor por el motivo que sea. Entonces,
es de una manera muy simple. Por otro lado, el reconocer que un paciente tenga dolor, eso es parte del manejo esencial del dolor. Analizar qué tipo de dolor tiene y también ver los obstáculos que se presentan en su lugar de trabajo o de accionar sobre las dificultades que pueden ser físicas, porque no existe el medicamento o no existe el personal adecuado o el personal tiene miedo de administrar los medicamentos. Esto sucede aquí y sucedía mucho más antes en este hospital. Había personas que se resistían y nosotros teníamos que ir a hacer la indicación precisa y a exigir de manera compulsiva que la administraran los analgésicos. Pero hay que motivar a la gente y hay que trabajar en equipo desde la dirección del hospital, los encargados administrativos, el personal de enfermería, el personal médico, todos en equipo, participar de cursos de entrenamiento donde se analicen los obstáculos que puede haber o que se pueden crear para que un tratamiento de dolor fluya adecuadamente. Así que yo invito a este centro a que otra vez volvamos en este escenario con un grupo selecto multidisciplinario a dar otra vez el entrenamiento de lo que se llama el manejo esencial del dolor, que está muy bien cuadradito para que sea entendible por todo el mundo. O sea, ahí puede venir hasta el de la limpieza, como puede venir el médico especialista. Me gustó mucho que la vez que lo hicimos, nos acompañó el psiquiatra, y el psiquiatra salió encantado, me dijo, bueno, pero ustedes me están ayudando, porque ahora yo voy a tener forma de que me refieran menos gente, entonces lo que yo necesite realmente ver, le podré dedicar más tiempo. Y no es complicado, lo que hay es que dedicarle el tiempo. Les advierto que yo estoy en un plan, como se suspendió el Congreso Mundial de Anestesiología que iba a ser en Praga, estoy gestionando ciertos fondos para implementarlo en el hospital y hacer ese taller de nuevo acá. Una pregunta de último minuto, ya estábamos cerrando, pero hay una persona, usted tiene aquí una persona que nos está viendo desde Puerto Rico. Ella dice, una paciente de cáncer de mama, está en estado de remisión, está bajo el uso de anastrozol, siente mucho dolor en los huesos y su oncóloga de allá de Puerto Rico le dice que eso es por el medicamento, pero ella quiere saber qué puede tomar para ese dolor, porque solo le dicen que es por el medicamento. Bueno, lo que sucede es que muchas veces una persona tiene un dolor moderado, pero cuando comienza el tratamiento de quimioterapia, entonces se liberan muchos factores de la inflamación, muchos factores que producen dolor, que producen inflamación, que producen catabolismo, o sea, destrucción celular, y eso incrementa el dolor. Entonces, estos pacientes pueden tener más dolor por etapas, pero no de manera permanente, aunque su enfermedad esté en remisión, es simplemente alrededor de los días que pasan en la quimioterapia o en la administración de medicamentos para tratar su enfermedad primaria. Bueno, pues doctor, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación una vez más y por todo lo que hemos aprendido acerca del dolor en el día de hoy. Para los que se nos unieron al final, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por su invitación y me alegro mucho de haberle podido ser útil.